La chica de pelo blanco le dio al hombre una bolsa de monedas y le preguntó si le bastaría para reanimar al gigoló. Estaba muy preocupada por él, así que esperaba sinceramente que todo saliera bien. El chico sonrió y dijo que eso era suficiente. Y luego le ofreció la mano a la chica para un apretón firme, y le pidió que se divirtiera de corazón. La niña avanzó con paso seguro al oír que él estaba al final del pasillo. Mientras caminaba, se sumergió en sus propios pensamientos, perdiéndose en un mundo de fantasías. La chica cerró los ojos lentamente, y luego los volvió a abrir. Se preguntó si estaba haciendo lo correcto, pero también recordó que le habían preguntado por qué no tenía pareja. Ya había decidido obedecer y aceleró el paso. Luis abre la cortina con un movimiento brusco de la mano, lo que asusta mucho a la mujer que está detrás de ella. Asustada, le pregunta al hombre que está a su lado quién es esa chica, mientras el chico sonríe con aire de suficiencia porque la chica finalmente está aquí, y él está cansado de esperarla durante tanto tiempo. Luis afirmó que solo había venido porque le habían prometido al mejor gigoló del país. En su voz se percibía una confianza increíblemente agradable, y también pensó para sí misma que dejara que todo fuera como Layard quería. Luis no tenía intención de hacerlo. Recuerda que hace poco se probó un vestido lujoso y joyas preciosas, y le preguntó a la criada si a Layard le gustarían, a lo que ella respondió: «Sí, por supuesto que sí». Luis sonrió ampliamente, feliz de estar con Layard. Corrió hacia él, sujetando los bordes de su vestido con los dedos, bajando las escaleras, y la criada le gritó en voz alta que tuviera más cuidado. Luis se acercó al hombre y le dijo que lo extrañaba mucho, y también le preguntó cómo estaban las cosas ahora en su finca, si todo estaba bien. Poco después de la boda, Layard regresó tras pasar un par de meses en la finca. Sonrió, se llevó la mano al corazón y preguntó cómo se sentía Luis. Después de eso, le pide a la chica que conozca a la nueva criada, una chica muy hermosa con cabello largo plateado y ojos marrones. Saluda cortésmente a Luis, pero se siente un poco incómoda por tal conocimiento. En el fondo de su alma siente un poco de celos. El hombre la agarró firmemente por el hombro, y en ese momento la criada se volvió hacia Luis y le pidió que la cuidara, mientras Luis seguía preguntándose qué clase de chica había traído y qué relación existía entre ellos. Había anochecido y las estrellas brillantes comenzaban a asomar en el cielo nocturno. Luis recuerda cómo Layard le explicó lo de la criada, diciéndole que le habían robado el equipaje de camino a la capital y que no tenía dónde quedarse, así que le ofreció alojarla en su casa un par de días. No podía dejarla sola en la calle. Luis se preguntaba si solo estaba exagerando y si Layard decía la verdad. Recordó las palabras de la criada, quien se disculpó y dijo que iba de camino a casa de su madre y su hermano menor, pero que había acabado allí, añadiendo que se marcharía de la casa en cuanto encontrara un sitio donde dormir. Y aún así, la niña se conmovió con esta historia. La criada le recuerda a Luis a sí misma en el pasado. La chica recuerda haber dejado caer el cubo, lo cual fue aterrador, porque necesitaba vender todo lo que contenía ese día, y si las plumas se arruinaban, nadie querría comprarlas. Ya olían fatal. De repente, un hombre rubio, alto y atlético, con nobles ojos azules, se acercó a Luis. Le preguntó si la chica estaba bien, después de lo cual comenzó a examinarla aún más de cerca, preguntándole si estaba bien y añadiendo que estaba dispuesto a pagar. Luis pensó en que había pasado por momentos difíciles en su vida, y Layard era una persona muy comprensiva. No habría podido simplemente ignorarla, y como ella se encontraba en una situación similar, necesitaba cuidar de esa chica, especialmente porque de todos modos se iría pronto. De repente, Luis dirigió la mirada hacia el camino, donde divisó dos siluetas. Al mirar más de cerca, vio a Layard y a la nueva criada, que se besaban y se abrazaban con ternura, lo que la dejó en estado de shock. Al cabo de un rato, fue a cenar a Layard, incapaz de sacarse de la cabeza la idea anterior. Se preguntaba si era cierta o si simplemente se la había imaginado.
mientras el chico le preguntaba en qué estaba pensando y por qué no estaba comiendo. Layard sonrió cortésmente y dijo que estaba cansado, pero que a Luis le encantaban esos platos, así que debía comerlos rápido. Se comportó con tanta calma e imperturbabilidad como si nada hubiera pasado. Pero Luis sonrió fingidamente y dijo que comería, continuando su reflexión sobre los acontecimientos recientes. Después de la comida, la chica se dirigió a la salida. Seguía tan pensativa. Entendía que el chico era tan amable con ella como antes, pero definitivamente lo vio todo, o tal vez la criada se equivocó con respecto a Layard, porque desde el punto de vista de una mujer todo es diferente. De reojo, Luis vio por la ventana cómo Layard se aferraba a la criada, y entonces se dio cuenta de que no lo había imaginado todo. Salió corriendo a la calle a toda velocidad, sin comprender cómo Layard podía hacer eso. ¿De verdad estaba cansado de ella? Luis se acercó y le preguntó al hombre cómo podía hacerle esto. Ella lo amaba y él la estaba tratando así, pero estas palabras solo provocaron risa en Layard, quien dijo que también la amaba, y la amaba más que a nadie en el mundo. Pero también pidió que se respetara el espacio personal del otro, porque él también quería disfrutar de su propio espacio. Al oír esas palabras, Luis recordó que Layard había mencionado la libertad y el espacio personal en el contrato matrimonial, pero no podía ni imaginar que se refería a eso con esas palabras. Y el chico solo sonrió dulcemente, contento de que Luis ahora comprendiera el curso de sus pensamientos y deseos. El hombre tomó a Luis de la mano y le recordó el acuerdo prenupcial. Le dijo que, según ella no debía inmiscuirse en su vida personal, o se divorciarían. A Luis no le gustó nada la idea, pero no quería volver a su vida anterior, así que no le quedó más remedio. Luis recuerda que en los momentos más difíciles para ella, Layard le tendió una mano amiga, y por eso quiere seguir creyendo. Luis bajó la mirada, tomó la mano del chico, aceptó sus condiciones, y él sonrió, y dijo que estaba muy contento de que ella lo entendiera. A partir de ese día, Layard comenzó a colmar de atenciones a Luis. Le regaló un precioso ramo de rosas rojas, y le dijo que en cuanto las vio, se acordó de ella. Luis le dio las gracias, contenta de que Layard recordara sus flores favoritas. Layard sonrió y dijo que Elena le había ayudado a elegir, y la chica se volvió hacia Luis y le preguntó si le importaba, a lo que Luis respondió que no había problema. Pensó para sí misma que Layard estaba cambiando de mujer tan a menudo que había perdido la cuenta. Simplemente se había acostumbrado. Pasó el tiempo. Layard se volvió hacia Luis y le preguntó si le parecía bien que él tuviera amantes. Ella dijo que no se oponía, porque al fin y al cabo solo eran amantes, y ella era su esposa. Layard sonrió y dijo que le había preguntado por si acaso. Habían transcurrido 3 años desde aquel momento. Las criadas comenzaron a murmurar entre ellas, discutiendo sobre el tema del heredero, así como sobre el hecho de que el marqués engañaba a su esposa, porque mientras llevara ese estilo de vida, no vería un heredero de su esposa, y si nacía un hijo ilegítimo, la amante podría perder poder. Luis escuchó la conversación entre 2 criadas y comenzó a reflexionar sobre sus palabras, porque tenían razón, y ella no quería perder su enorme poder. La chica se acercó a Layard preguntándole si ya era hora de que tuvieran un heredero, y él respondió que no era necesario. Pero esto provocó mucha confusión en Luis, porque si todo seguía así, perdería su puesto. El hombre dijo que es muy difícil con los niños, que es una gran responsabilidad, y añadió que le gustaría que su felicidad durara el mayor tiempo posible. Pero Luis se preguntó si realmente era tan feliz, y sintió un poco de tristeza. El hombre dijo que ya era hora de que se fuera, ya que lo estaban esperando, y preguntó si la chica tenía algo más de qué hablar con él, y cuán urgente e importante era. Luis quería decir algo. Ya había empezado con las palabras «nosotros», pero no pudo pronunciar otra frase y dijo que no había nada importante, por lo que Layard decidió que no tenía más preguntas y decidió marcharse, ya que llegaba tarde a una reunión. Pero en realidad, hoy es el aniversario de Luis y Layard, pero Layard parece haberlo olvidado.
Y esto entristece mucho a Luis. El tiempo pasaba. Luis no quería ir a ningún lado, pero se sentía muy sola en la mansión. Pensó que se sentiría mejor si salía, pero allí su corazón empezó a dolerle aún más. Salió, y de repente empezó a llover a cántaros, dejando su vestido completamente empapado. Luis alzó la palma de la mano hacia la lluvia y miró al cielo con curiosidad, preguntándose de dónde venía semejante aguacero y con qué frecuencia ocurría algo así allí. Ella sigue mirando hacia arriba con tristeza y desesperanza, dándose cuenta de que no debería haber salido. Pero sobre todo, ahora está preocupada por su relación con Layard. Entiende que ya no pueden salvarse. Esto la preocupa y entristece mucho. La chica recuerda cómo escuchó por casualidad una conversación entre Layard y su amigo, quien decía que su esposa lo había sorprendido recientemente con otra mujer y había provocado tal escándalo, mientras que Layard respondía que Luis simplemente no podía oponerse a él. Un amigo le contó a Layard que cuando le dijo que se iba a casar, incluso él se preocupó por el tipo. Pero resultó que no era tan simple. Y el tipo solo sonrió, confirmó sus palabras y dijo que no podría encontrar una esposa más conveniente que Luis. Y el amigo agregó que él también había encontrado una simplona inútil para ser su esposa. Luis se siente insoportable, pero comprende perfectamente que Layard no puede cambiar. Piensa en si alguna vez podrá encontrar la felicidad, mientras extraños la miran preguntándose quién es esa chica. Así pues, Luis vagó bajo la lluvia torrencial, perdiendo por completo la noción del tiempo, y solo el temblor que recorría todo su cuerpo la hizo volver en sí. Luis sintió un escalofrío terrible y comenzó a abrazarse a sí misma, intentando entrar en calor. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que parecía estar lejos de la ciudad, pero aún así, necesitaba encontrar un lugar donde refugiarse de la lluvia incesante. De repente, divisa una casa de madera abandonada. Su felicidad es inmensa, se acerca y con valentía abre la puerta. Pero en cuanto abrió la puerta, vio a un hombre tendido en el suelo de madera, cubierto de sangre e inconsciente. La escena la horrorizó. Tras recuperar un poco la compostura, le preguntó si se encontraba bien, pero él solo emitió sonidos débiles. Luis se preguntó por qué sangraba, pero comprendió que, fuera cual fuera el motivo, debía prestarle primeros auxilios rápidamente. Primero, decidió examinar la herida, pero como todo estaba cubierto de sangre, no fue fácil encontrarla. Ella lo agarra por el cuello de la camisa y se la baja un poco, examinando la clavícula del hombre en busca de heridas. Pero de repente recobra la cordura y le agarra la mano. Aprieta con fuerza su mano femenina y le pregunta quién es. Y Luis se sorprende mucho por todo lo que acaba de suceder, y se asusta un poco. Al mirarla, le exigió que le dijera quién era. El hombre agarró a la chica, y sus sospechas no hicieron más que aumentar. Le preguntó quién la había enviado. No hubo respuesta. La asustada muchacha se quedó sin palabras. El joven la miró fijamente a los ojos, interrogándola en silencio, pero no tiene tiempo para descubrir todo lo que le interesa. Su mirada se desvanece y el hombre se desploma. Cae justo encima de la chica, provocando que ella se sonroje por la posición en la que se encontraban. La postura provocativa hizo que la chica gritara, intentando despertar al joven. Intentó apartarlo con las manos, usando todas sus fuerzas para deshacerse del cuerpo que la oprimía. En una habitación iluminada por una lámpara de queroseno, un hombre recupera gradualmente la conciencia. Al abrir los ojos, ve a una chica de cabello rubio ceniza de pie frente a él. El joven nota que el color le resulta familiar. Poco a poco, los pensamientos regresan a su aún confusa conciencia, pero finalmente despierta cuando la chica le pregunta cómo está. Sus miradas se cruzan. El hombre intenta levantarse, pero el dolor en su hombro izquierdo se lo impide. Su herida ya está vendada. La chica dice que le prestó primeros auxilios y que tuvo suerte de que la herida no fuera profunda. El hombre vuelve a preguntar, y la chica responde que fue ella quien lo hizo, pero como no tenía todo lo necesario, usó lo que encontró.
Se sonroja al recordar que, momentos antes, ese mismo hombre yacía sobre ella como un peso muerto. Examina la herida y observa que la niña hizo un muy buen trabajo y que el vendaje ayudó mucho. El joven examina a la chica. Su mirada se detiene en el dobladillo de su vestido. Se ve sucio y roto. Lo comprende todo. Un hombre le pregunta a una mujer si lo ató con su falda. Ella responde que no tuvo otra opción y le asegura que la tela está muy limpia. Pero el joven dice que es otra cosa. La idea de que la chica se rasgara la ropa por él le agrada mucho. Él dice que ella debe ser de alguna familia noble, pero la chica ve la sonrisa en su rostro y le pregunta qué ocurre. Ella le dice que no se ría, o sus heridas se reabrirán. El chico le da las gracias a la chica por su ayuda. Ella responde de la misma manera, diciendo que lo principal es que él ya está bien. Después de eso, ella se despide y dice que es hora de que se vaya. El hombre está confundido. La chica dice que su marido volverá muy pronto y además, que ya ha dejado de llover. Entonces el joven se levanta con esfuerzo de su silla y se acerca. Él le pregunta si le interesa saber qué le sucedió. Dice que cualquier cosa puede pasar. La chica añade que hoy hizo algo totalmente fuera de lo común en ella, y quiere que siga siendo un secreto. En ese momento, decide dar por terminada la conversación. Le desea buena suerte a su acompañante y se da la vuelta para marcharse. Al ver a la chica marcharse, el hombre comenta con tristeza que quería confiarle su secreto. Pero ahora, además de todo lo demás, siente curiosidad por saber quién es esa chica. Al salir de casa, la chica nota una extraña sensación de déjà vu, como si ya hubiera visto a ese hombre. La muchacha regresa a casa. Su marido la encuentra allí y le pregunta qué le ha pasado, ya que, según las criadas, Louise llegó a casa empapada y con la ropa rota. Ella intenta justificarse diciendo que no podía cargar con todo bajo un aguacero tan fuerte. Su esposo le cree a Louise y se culpa por haber olvidado el aniversario. El hombre se sienta junto a la cama de su amada y le pregunta cómo se siente. Ella dice que todo está bien, pero se da cuenta de que su marido huele a perfume de mujer. El marido de Luisa le informa de que mañana se celebrará un importante banquete para conmemorar el regreso del archiduque Lindemann. Ella comenta que lo había olvidado por completo. Sin embargo, tras repasar mentalmente el nombre del archiduque, Luis se da cuenta con horror de que ya lo ha oído y lo recuerda todo casi de inmediato. Ante ella aparece el rostro del desconocido de ayer y resulta ser el mismo Lindemann, el heredero de puesto. Hace un año, el archiduque fue a Perils, el bosque de la muerte, en misión de reconocimiento. Era un bosque muy oscuro, sumido en la oscuridad poco después de la muerte del dragón. Abundaban los rumores sobre lo que allí acechaba. Se decía que las bestias que lo habitaban eran capaces de hacer magia. La expedición fracasó y la mayoría de los caballeros perecieron. Posteriormente, toda la nobleza supuso que el emperador había decidido deshacerse de Lindemann. Pero el archiduque regresó con vida tiempo después. Es más, salvó a la mitad de su ejército. Recordando los sucesos de la noche anterior, Luis se dio cuenta de que el hombre había resultado herido entonces. Sin embargo, su consideración irrita a su marido. Él la saca de su ensimismamiento y le pregunta si lo está escuchando. Luis se disculpa con su marido por su comportamiento. Su marido le pide que tenga cuidado, ya que hay rumores de que a Lindemann le gusta seducir a las mujeres, para luego utilizarlas en la práctica de la magia negra. Ella asiente distraídamente, sin comprender qué clase de rumores son esos, y está segura de que no le incumben en absoluto, ya que apenas se cruzaban y nunca hablaban realmente. Sin embargo, su confianza se ve destrozada cuando ella y su marido conocen al archiduque precisamente en el banquete. Una sonrisa burlona aparece en el rostro del joven y le pregunta si ella es la misma Luis. Toda la situación la está poniendo de los nervios. Su preocupado esposo está cerca, sin saber qué hacer. Y Luis, obviamente, tampoco sabe qué hacer. Mientras tanto, la celebración continúa. El emperador, sentado por encima de sus invitados, saluda a Lindemann a su regreso. El joven le da las gracias,
pero le pregunta por qué organiza un banquete tan pronto para una ocasión como esta. El emperador responde alegremente que lo importante es que han avanzado mucho bajo su mando y con su bendición. La noticia de que el emperador quiere atribuirse todo el mérito hace que Lindemann se muestre más cauteloso. El emperador dirige una mirada pomposa a su subordinado, diciendo que el banquete se había organizado en el momento oportuno. Pero de hecho, al gobernante le molesta mucho que el archiduque esté sano y salvo, porque le habían informado de que el joven había sufrido una herida grave. Lindemann levanta la cabeza tras hacer una reverencia y mira fijamente al emperador, haciéndole saber que su plan no ha funcionado. El actual emperador es hermanastro del archiduque Eduardo Lindemann. Tras hacerse con el poder mediante el engaño, inmediatamente comenzó a tomar medidas para deshacerse de su hermano, el legítimo heredero, quien envió asesinos tras él. Sin embargo, esto no benefició al emperador. Eduardo formó su ejército y dejó la política para dedicarse a la caridad y la administración de sus propiedades. Esto le permitió aumentar su influencia. El creciente ejército, formado por profesionales, no agradaba al emperador. Al verlos como una amenaza a su poder, los envió en una misión aparentemente suicida hacia peligros. Sin embargo, la mitad del ejército se salvó. El fracaso de los planes no hizo sino aumentar el odio del emperador hacia su hermano, y este continuó tramando un plan para eliminar a Eduardo. El esposo de Luisa, el conde Cloet, fue de los primeros en felicitar al archiduque por su regreso. Expresó sinceramente su sorpresa de que Eduardo hubiera logrado regresar de su expedición. Mientras tanto, Luisa permanecía impasible junto a su esposo, sin decir palabra. Sin embargo, al ver a la chica, Edward se sorprendió enormemente. La reconoció de inmediato como su salvadora del día anterior y comprendió por qué le resultaba tan familiar. La chica miró a Edward, lo que dejó claro que quería mantener en secreto los sucesos del día anterior y no enfadar innecesariamente a su marido. El archiduque, al parecer, entendió lo que ella quería decir, y al dirigirse a Luisa, simplemente le preguntó si se trataba de la misma condesa Luisa. La joven asintió afirmativamente. Dijo que se alegraba de ver a Eduardo y lo felicitó por su regreso. El joven se dio cuenta de que ella fingía no conocerlo, pero el marido de la muchacha sospecha algo y mira al archiduque con disgusto. Una joven se acerca a Layard, el marido de Luis. Es Liliana, que recientemente se ha unido a la nobleza. La joven se acerca a Edward y le presenta sus respetos, diciendo que ha oído hablar mucho de él. Le piden a Edward que les cuente sobre su expedición. Liliana dice que estará encantada de escucharla. Luis lo observa a lo lejos y permanece cerca. La chica dice que no se siente bien y pide permiso para irse. Layard toma de la mano a Liliana y le pide a su esposa que tenga cuidado. Su esposo le pregunta si debe acompañarla, pero al verlo de la mano de su amiga, Luisa rechaza su ayuda. Entonces el archiduque interviene y se ofrece a acompañarla él mismo. Acto seguido, con una sonrisa pícara, añade que solo lo hará si a Luis no le importa. Estas palabras causaron una auténtica sorpresa en Liliana y Luis, y tras pronunciarlas, Layard miró con disgusto a su esposa, esperando una respuesta. Para evitar que el archiduque y Luisa acaben juntos, Layard bromea diciendo que nunca ha visto a Eduardo acompañar a nadie. Pero este último responde que fue una coincidencia y que ya es hora de que él también se vaya. Luis le da las gracias al joven, pero rechaza su ayuda. Estas palabras llenan a Layard de optimismo. A Edward no le gustó nada la respuesta de la chica. Se quedó allí de pie, observando a Luis en silencio. En ese momento del baile, varias personas comenzaron a burlarse del invitado por su aspecto, que según ellos, era el de un vagabundo. Era el teniente de los caballeros. Les pidió que se calmaran, pero desobedecieron y comenzaron a provocarlo. Esto solo enfureció aún más al caballero. Luis se acerca a la salida, pero el teniente y 2 hombres del palacio la esperan allí. Luis presiente problemas. Cree que se avecina una pelea e intenta encontrar la manera de rodearlos. Pero al acercarse a ellos, reconoció al chico y dijo su nombre: Maxion. Maxion no esperaba encontrarse con Luis allí y ahora,
pero ella sonrió feliz. Maxion le pregunta a la chica cómo ha acabado allí, y ella le dice que está casada y que lleva 3 años viviendo en la capital. Y él, algo incómodo, dice que lo entiende todo. Los chicos, al oír su conversación, se sorprendieron mucho. Preguntaron con interés si esos dos se conocían, y Luis respondió que sí, porque eran amigos de la infancia, después de lo cual, el rubio se preguntó por qué Lady Cloet era amiga de un simplón. Él sonrió y recordó haber oído una historia sobre ella, que decía que provenía de una familia pobre. Se preguntó si sería verdad o solo producto de la imaginación de alguien. Pero entonces me di cuenta de que, siendo ella la esposa del conde Cloet, no había motivo para el odio. Tras reflexionar, los hombres se disculparon, hicieron una reverencia a la chica y le desearon que se divirtiera, pues de lo contrario la situación se habría vuelto incómoda. Maxion le da las gracias a la chica por ayudar a ponerlos en su sitio, mientras Luis le toma la mano, y el chico empieza a sujetar su pequeña palma y a preguntarle a Luis si ya se había convertido en la condesa Cloet, mientras no se habían visto. Él sonrió y le preguntó de nuevo cómo se sentía, y la chica le hizo una pregunta a su vez, diciendo que había oído que Maxion ahora era miembro de la Orden de Caballeros, e incluso subcapitán, y el chico confirmó los rumores sobre sí mismo. Y entonces Luis dijo que era un buen hombre y que eso era un logro encomiable. Luis dice que Maxion también debe haber estado en Perils. Se entera de que el chico se fue a casa y le pregunta cómo están las cosas allí. El hombre dijo que todo estaba bien y que le sorprendió mucho no encontrar a Luis allí. Y la chica le preguntó de nuevo si de verdad había buscado allí. Y él empezó a asentir con la cabeza afirmativamente. Luis sonrió ampliamente y dijo que ahora él podía visitarla en la finca, y que estaba segura de que su marido no se opondría. Le pidió que se asegurara de ir a verla, y Maxion estuvo de acuerdo. Luis se giró hacia él y le preguntó cómo estaba, pero de repente oyeron una voz que decía que por fin había encontrado a Maxion. Era Edward. Dijo que no encontraba a Maxion por ninguna parte, pero resultó que estaba con Lady Cloet. Se dirigió a la chica y le dijo que quería evitar malentendidos, añadiendo que no la había seguido al principio, sino que simplemente quería encontrar a Maxion. Luis se volvió hacia Maxion y le dijo que ya era hora de que se marchara, y él asintió con calma, tras lo cual la chica inmediatamente volvió a mirar a Edward. Ella le dijo al hombre que si seguía moviéndose así, su herida podría reabrirse muy pronto, y entonces se produjo un breve e incómodo silencio. Edward sonrió y le dijo a la chica que estaba fingiendo que no se conocían, pero que estaba muy preocupada por él. Pero esto no provocó ninguna emoción en Luis. No supo qué responder. Sus pensamientos eran como una bola de hilo. Ella se volvió hacia Maxion de nuevo y le dijo que esperaría noticias suyas, sonriéndole muy feliz. Y el chico dijo que estaba bien. Edward le pregunta a Maxion si son amigos íntimos, y él responde que sí, desde la infancia, y que tampoco pensó que su amiga de la infancia se convertiría en la esposa de Layard, y luego pregunta qué está pasando entre ellos. Y Edward lo niega y dice que nada, y que solo quería despedirla. Y ahora es el momento de que se despidan de la gente aburrida, porque la sociedad debe conocer sus hazañas. Luis se volvió hacia los chicos y se preguntó si la estaban siguiendo, tras lo cual se dio cuenta de que, de una forma u otra, tenía que darse prisa. Maxion y Edward están jugando una partida de ajedrez. Maxion le pregunta a Edward si le pasa algo, pues por su aspecto se nota que algo anda mal, y él responde que no le pasa nada. Unos minutos después, Maxion consigue darle jaque mate a su oponente. Edward le dijo al otro tipo que estaba jugando cada vez mejor, pero Maxion pensó que estaba cediendo deliberadamente ante él y que no había progresado en absoluto. Edward cruzó los brazos sobre el pecho y dijo que sí, que era cierto. Añadió una pregunta, preguntando si Maxion estaría de servicio mañana, porque había oído que iba a la finca Cloet, y Maxion lo confirmó. El hombre dijo que Maxion había comentado que no se había notado nada sospechoso en la condesa, y asintió con la cabeza, confirmando que no había notado nada sospechoso en absoluto. Pero a Edward no le gustó esa respuesta. Empezó a preguntarle a Maxion cómo era realmente Luis,
y le pidió que le contara todo lo que recordaba. Pero Maxion dijo que era una pregunta difícil, porque la última vez que se habían visto fue hacía unos 10 años. Maxion sonrió y dijo que sí, y comenzó a hablarle, diciéndole que era muy amable e incluso algo parecida a él. Louise no había cambiado en absoluto, y Edward comentó que le costaba creer que se pareciera a él, a lo que Maxion respondió que haría como si no lo hubiera oído. Edward le advirtió al tipo que no bajara la guardia en ningún caso, aunque estuviera feliz de conocerla, porque la familia Cloet es bastante leal al círculo del emperador. Y Maxion dijo, bueno, Edward le dijo al tipo que se fuera, que hablarían más tarde, y Maxion fue a la puerta, siguiendo los deseos de Edward. Se preguntó por qué Edward estaba tan aferrado a Louise, e incluso la seguía. ¿Qué le pasaba? ¿De verdad sospechaba de ella, o pensaba que era capaz de un acto terrible? Durante todo el tiempo que Edward estuvo en peligro, el emperador siguió enviándole asesinos. Los soldados pidieron refuerzos para contraatacar, y el último día, Edward fue traicionado por la última persona cercana a él. Fue entonces cuando conoció a la condesa Cloete, por lo que el hombre se preguntó si ella estaba confabulada con el emperador, aunque entiende que no notó nada sospechoso en ella. La esposa del conde no encaja en absoluto en la alta sociedad. No parece una noble. Se rasgó la falda sin pensarlo, lo que significa que esto ya le había sucedido antes. Pero, ¿qué hace una mujer así con Layard? Tantas preguntas sin respuesta rondan la cabeza del hombre. Edward comprende que la banda imperial está tramando algo, y a juzgar por el comportamiento de la condesa, ella lo reconoció y también pidió que se mantuviera en secreto lo sucedido para ocultar su paradero. Estos pensamientos no le daban paz a Edward. Imaginaba a la condesa Louise y, junto a ella, a Layard, quien últimamente no le había prestado mucha atención. Se preguntaba quién era Louise Cloet. Cayó la noche. La criada dijo que había oído que Madame Louise esperaba una visita, así que le preguntó a la muchacha qué le parecía su vestido. Y Louise sonrió y dijo que era magnífico, sobre todo porque le recordaba a los viejos tiempos. La muchacha levantó los bordes de su vestido y comenzó a bajar con gracia las escaleras para encontrarse con su invitado, que resultó ser Maxion. Louise sonrió ampliamente y comenzó a saludarlo, muy contenta de que después de tanto tiempo tuvieran la oportunidad de estar juntos y conversar. Maxion sujeta el caballo, y tras las palabras de Louise, se vuelve hacia ella, y, con la misma alegría, saluda a su amiga de la infancia, le agradece la invitación, y le dice que no pudo evitar venir, ya que ella lo había llamado, porque realmente aprecia que lo haya invitado. La sonrisa no abandona el rostro de Louise. Dice estar muy contenta de que el chico haya llegado y de poder verlo, porque aún quiere contarle muchas cosas a Maxion. Y por eso invita a su amiga a entrar al edificio, tras lo cual ambas avanzan y entran. Louise invitó a Maxion a la mesa, y él se alegró mucho al ver un trozo de tarta de manzana precioso y elegante delante de él. Louise comentó que no sabía qué le gustaba comer ahora, así que recordó los viejos tiempos, o mejor dicho, su infancia, y le preguntó de nuevo si le gustaban las tartas de manzana. El chico asintió afirmativamente. Maxion prueba un trocito del pastel, y de nuevo, está increíblemente delicioso. Y Louise dice que está muy contenta de que Maxion apreciara su hospitalidad y le gustara la comida. También añadió que el chico había crecido mucho, pero que su carácter seguía siendo el mismo de niño. Maxion pidió que no se burlaran de él, y Louise simplemente se rió y le dijo que comiera todo lo que pudiera, y que si pasaba algo, podía pedir más. Hay muchos dulces diferentes sobre la mesa, todos tan hermosos y exquisitos a la vez. La chica le pregunta a Maxion cómo ingresó en la Orden de Caballeros, porque le interesaría escuchar toda la historia del viaje de su amigo de la infancia. Maxion dijo que, de regreso, se había topado accidentalmente con la finca del archiduque y que, por suerte, éste lo había aceptado en sus filas. Y Louise dijo que ahora todo le quedaba claro. La chica tomó una taza de té caliente recién hecho y dijo que Maxion ahora se veía muy feliz.
mucho más feliz que antes, y que estaba muy contenta de que al chico le fuera bien. Maxion se rió y dijo que él también era feliz entonces, así que no debería pensar que se había vuelto mucho más feliz que antes. Después de eso, Maxion se dirige a su amiga y le pregunta cómo se siente y cómo está, e incluye a su marido en la conversación, preguntándole si se lleva bien con él. Pero Louise se sentía incómoda con esas preguntas. Se sentía muy avergonzada. Recordaba todo lo que había sucedido entre ella y Layard. Recordaba a sus amantes y el hecho de que se atreviera a olvidar incluso su aniversario. Así que tuvo que fingir una sonrisa y decir que sí, que se llevaban bien y que todo estaba bien. Aunque esto no era cierto en absoluto. El sudor seguía corriendo por su rostro y se había puesto ligeramente pálida. Engañando a su amiga, le dijo que, por supuesto, se llevaban bien, y añadió que tenía suerte de haber conocido a un hombre digno de ella. Maxion dijo que era bueno que el conde Layard fuera un hombre decente, pero Louise asintió. Aunque en su interior comprendió que no era cierto, decidió cambiar de tema, ya que este no le resultaba nada agradable, y le sugirió al chico que salieran a dar un paseo, añadiendo que tenían un jardín precioso y que quería enseñárselo a su amiga. Maxion estuvo de acuerdo. Se levantaron juntos y se dirigieron hacia el jardín. Maxion pregunta qué harán si de repente empieza a llover, y Louise responde que, aunque ella lo crea, no lloverá mucho tiempo, y si lo hace, buscarán refugio en algún sitio. Mientras hablaban de esto, no se dieron cuenta de que habían acelerado el paso. Maxion sonrió y, dirigiéndose a Louise, le dijo que siempre había tenido buen ojo para predecir el tiempo. La chica sonrió ampliamente y aplaudió. Sabía que iba a llover, pero aún así decidió salir a caminar, pues el ambiente extraño no le daba paz. Empezó a llover. Maxion abrió su paraguas y lo sostuvo bajo sí y bajo Louise, pero ella no pudo abrir el suyo y le preguntó al chico qué le pasaba al paraguas. Maxion dijo que creía que el paraguas estaba roto, y Louise le preguntó si eso era cierto, con un toque de sarcasmo, ya que ella misma podía ver que el paraguas estaba roto, pero al mismo tiempo, se le ocurre que tal vez puedan caber bajo un mismo paraguas. Le agradece al chico por protegerla de la lluvia en un clima tan frío, pero la lluvia solo se intensifica y no parece que vaya a parar ni un segundo. De repente, Louise tocó la mano de Maxion, lo miró fijamente a los ojos y luego señaló con el dedo un lugar donde podrían refugiarse de la lluvia torrencial. El chico la entendió y juntos decidieron llegar allí lo más rápido posible, corriendo a toda velocidad. Finalmente llegaron al cenador y recuperaron el aliento. Maxion plegó su paraguas, pues ya no lo necesitaba. La lluvia arreció, pero ya no les preocupaba. Sin embargo, Louise comentó que se sentía como una niña, recordando los momentos que compartieron en los viejos tiempos. Después, Louise se fijó en la ropa del chico. Estaba toda mojada y sucia, y se disculpó, considerando que había sido su culpa. Maxion dijo que era una nimiedad y que no tenía nada de qué disculparse, añadiendo que estaba contento de estar allí, porque tenía su propio encanto especial. Más tarde, Maxion mira a Louise y le hace una pregunta que le ha intrigado durante mucho tiempo. Averiguar si el señor Grimm también está en la capital. A la chica le cuesta un poco responder, pero reúne fuerzas y le dice a su amiga que ha muerto. Maxion se sorprende con la respuesta y pregunta cuándo ocurrió esto. Louise dijo que sucedió hace 5 años, pero Maxion se siente culpable y dice que debería haberse quedado. Pero Louise lo tranquiliza, poniendo su mano en su hombro, diciéndole que no tuvo otra opción, y que ahora lo más importante es que pudieron encontrarse. Maxion está triste. Dice que debe haber sido muy difícil para Louise asimilar esto y vivir con esos pensamientos. La chica dijo que fue realmente difícil para ella, pero aún así añadió que mientras tenga a Layard todo está bien, aunque sabe que Layard no es el mejor hombre, sino solo su marido disoluto. Maxion mira atentamente a Louise, viendo tristeza en su rostro. Está preocupado por su amiga, y ella le dice que cuando escapó,
pensó que había salido de la jaula, pero terminó en otra jaula, solo que más hermosa. Louise dice que ahora mismo lo está pasando muy mal, y lo peor es que solo ella puede arreglarlo. La chica intenta decirlo, conteniendo a duras penas las lágrimas acumuladas, pero Maxion pronuncia su nombre. Sin embargo, todavía no comprende del todo cómo puede apoyarla o ayudarla si ella misma ha dicho que solo ella puede resolver sus problemas. En ese momento, Edward se acerca al carruaje. Le preguntan a dónde quiere ir. Y él dice algo así como a la finca Cloet. Y como son amigos íntimos, significa que es poco probable que sea cuidadoso. El tipo decidió asegurarse de esto personalmente, y decidió firme y decisivamente llevarse a Maxion de allí. Pasó el tiempo. Louise despidió a Maxion pidiéndole que tuviera cuidado, y él asintió, diciendo que se lo habían pasado bien juntos. Añadió que si algo le sucedía a Louise, debía avisarle. Louise asintió, diciendo que, por supuesto, le avisaría si algo salía mal. De repente, Louise oye una voz que le resulta dolorosamente familiar. Ambos se giran y ven a Layard frente a ellos. Layard se vuelve hacia Louise y le dice que no creía que su amigo de la infancia fuera un hombre tan fuerte. Sonríe, mirando a Maxion con mucha atención. Louise sonríe ampliamente al saludar a su marido, pero Maxion no siente la misma alegría. La chica se ofrece a presentarles a los chicos y le presenta a Maxion a su marido, diciendo que es su amigo de la infancia. Tras esto, los chicos se miran entre sí, y Maxion inicia la conversación. Dijo que estaba encantado de conocerlo, que estaba a punto de irse pero que tuvo la suerte de encontrarse con el conde. Pero Layard dijo que lamentaba que el hombre ya se estuviera marchando, y sugirió que Maxion cenara con él la próxima vez. Esta conversación estuvo acompañada de un fuerte apretón de manos masculino entre Layard y Maxion. Pero Maxion no estaba particularmente contento con su encuentro, así que no mostró ninguna emoción de alegría y ni siquiera sonrió, tras lo cual dijo que era hora de irse, y Louise dijo que había sido genial y se despidió de su viejo amigo. Layard se volvió hacia Louise y le preguntó si estaban esperando a alguien más, y ella dijo que no. Sin embargo, a Layard le desconcertó el hecho de que un carruaje se acercaba a toda velocidad, y un momento después, cuando el carruaje se detiene junto a ellos, sale de él la silueta familiar de un hombre. Es Edward. Todos se sorprenden mucho, ya que no lo esperaban en absoluto. Edward se vuelve hacia Maxion y le dice que ha venido a buscarlo, lo que sorprende aún más a todos. Edward explica que le preocupaba que volviera a llover y que, casualmente, se encontraba cerca, por lo que decidió llevar a Maxion en un carruaje. Le explica todo esto a Louise, añadiendo que no es apropiado montar a caballo con ese tiempo. Louise dijo que lo entendía, pero para sí misma pensaba que no había previsión de lluvia para ese día, y que eso era evidente para todos, y por lo tanto se dio cuenta de que Edward le estaba mintiendo tan descaradamente. Esperaba que Edward se marchara cuanto antes, pues sabía que si se revelaban los detalles de ese día, Layard se enfadaría. Tras esto, Edward se dirigió repentinamente a Louise, diciéndole que de camino había visto un jardín precioso y añadiendo que esperaba que algún día la muchacha lo invitara allí y le mostrara toda la belleza de su finca. Pero de repente el conde Layard interviene en la conversación, interponiéndose entre Louise y Edward, y dice que viven de forma bastante modesta, quizás no con mucho lujo, pero que intentarán encontrar un rincón para Edward. El hombre sonrió, dijo que esperaría con impaciencia y le deseó buenas noches a Layard, quien le devolvió el saludo. Pasó el tiempo. Louise y Layard estaban sentados a la misma mesa. Layard se dirigió a Louise, llamándola suya, y le preguntó si creía que debía relacionarse con gente tan deshonesta. Louise le preguntó a qué se refería con deshonestos, y añadió que Maxion era su viejo amigo. Layard dice que no se trata solo de él, y pregunta por qué vino el archiduque Lindemann. Añade que no sabe cómo se conocieron, pero que él es un plebeyo errante, y Louise ahora es condesa. Louise pensó para sí misma que Layard mismo traía plebeyos a su casa, y que ella misma solía ser así. Se sentía mal,
No entendía qué clase de restricciones extrañas eran esas, pero Layard se repetía, diciendo que ahora era la condesa Cloet, así que podía olvidar su apellido de soltera, porque no quería que la gente empezara a evitarla. Después de eso, él le pidió que no le contara a nadie sobre su origen, pero Luis está triste. Entiende que Layard se avergüence de su pasado, pero al mismo tiempo, él ni siquiera está interesado en lo que ella quiere ahora. Ella siente que esto es injusto, y por lo tanto dice que Maxion es su único amigo. Ella nota la mirada amenazante de Layard, quien parece obligar a la chica a obedecerla con toda su presencia. De lo contrario, si desobedece, podría incluso perder su título, que es importante para ella, ya que no quiere volver a su vida pasada. Así que Luis no tiene más remedio que aceptarlo y resignarse. Luis bajó la mirada con tristeza, diciendo que como a Layard no le caía muy bien, haría todo lo posible por mantenerse alejada de él. Y el chico le tocó la palma de la mano y dijo que si Maxion fuera solo su amante, no habría dicho nada. Después de esto, Layard sonrió, pues tuvo una idea fantástica. Le sugirió a Luis que buscara un amante si estaba muy aburrida, hablando sin sarcasmo, pero con toda franqueza, añadiendo a esto que necesitaba relajarse de alguna manera. Pero esto sorprende muchísimo a Luis. No entiende cómo Layard puede hablar de esto con tanta calma, pero al mismo tiempo comprende que si empieza a discutir con él, pueden pelearse, y realmente no quiere eso. Ahora solo quiere calmarse después de lo que ha oído. No quiere destruir la paz general, y menos con sus propias manos. Pero Luis, por alguna razón, decidió aceptar. Miró a su marido y le dijo que tendría un amante. Además, él mismo se lo estaba sugiriendo, y a juzgar por todo, no estaba en absoluto en contra, sino al contrario. Incluso lo deseaba. Los chicos están sentados en sillones. Maxion está muy impactado por lo que acaba de leer sobre la vida de su amiga y su marido. Le parece extraño que el marido de su amiga le sugiriera que tuviera un amante, pero Edward le preguntó de nuevo qué le había respondido, y Maxion dijo que le había preguntado dónde encontrar un amante. Luis preguntó si sería mejor observar más de cerca al gigoló, pero Maxion no pudo ayudarla con eso, e incluso a Edward le costaba imaginar a Luis con él. Maxion disipó sus dudas preguntándole a Edward si podía dar una respuesta, ya que él no sabía qué contestarle, y le preguntó qué pensaba responderle el hombre. Maxion dijo que quería expresar su confusión, que le gustaría aconsejarle que no hiciera caso a su marido, pero que no podía inmiscuirse en sus asuntos personales. Edward le dio la razón, tras lo cual Maxion añadió que, fuera como fuese, estaba preocupado por su amiga y que ella iría allí sola. Pero de repente su monólogo es interrumpido por Edward, quien se ofrece como candidato para convertirse en el amante de la condesa Cloet. En su voz se percibe una gran seguridad y también cierta curiosidad, lo que sorprende enormemente a Maxion. No entiende por qué Edward necesita esto. ¿Acaso le gusta de verdad su novia? Le enviaron una carta a Luis y ahora la recibió. Empezó a leerla, viendo el texto que la noticia tomó por sorpresa a su amigo, y pensó durante mucho tiempo qué aconsejarle en este caso. Maxion conoce a un hombre que es ideal para Luis, y le pregunta si a la chica le gustaría conocerlo. Antes de escribir esto en la carta, Maxion le preguntó a Edward por qué necesitaba esto. Tal vez le gustaba la condesa, y él dijo que todo era sencillo y que, de hecho, simplemente estaba muy aburrido en ese momento. Maxion se sorprende mucho con esta respuesta y vuelve a preguntar. Edward explica que, tras regresar de Perils, se encargó de todo el trabajo en la finca. Además, iba a seguir vigilando a la familia Cloet. Le interesa saber qué clase de persona es la condesa Cloet, y ahora Maxion se da cuenta de que la necesita principalmente para la vigilancia. Maxion dice que podría ser peligroso, especialmente si se convierte en su amante y empieza a seguirla, y que él mismo debería entenderlo perfectamente. Pero Edward responde con un tono muy tranquilo, que simplemente tendrá cuidado. Pero entonces Maxion pregunta si el tipo ya se ha olvidado de esa herida, y Edward niega que simplemente no supiera que alguien cercano a él lo traicionaría.
Maxion añadió que Edward lo sabía, pero se marchó de todos modos, aunque al mismo tiempo bajó la mirada, dándose cuenta de que él mismo no había cumplido bien con su deber de caballero. Entre sus subordinados se encontraba un joven cuya hermana menor estaba ingresada en el hospital imperial. Pero él defendió a Su Alteza hasta el final, y Su Alteza abandonó expresamente la residencia para evitar ser escoltado. Llevó a cabo el ataque deliberadamente y manchó la espada con sangre él mismo, porque sabía que así su hermana estaría a salvo. Pero ¿cómo pudo siquiera defenderse en ese estado?, pensó el tipo. Debería haberle dado una lección a ese traidor de inmediato. Edward le pregunta a Maxion si realmente es tan poco confiable, y el tipo responde que no se trata de eso, y por lo tanto Edward le pide que escriba una carta, argumentando que es mucho mejor que un gigoló incomprensible. Y después de eso, Maxion comenzó a escribir la carta. Maxion, siguiendo el consejo de Edward, le sugirió a Luis que fuera al Motel Dolores porque allí estaba el mejor gigoló, y seguro que a la chica le gustaría. Luis sostiene en sus manos la hoja de papel que Maxion escribió para ella. Lee que el nombre del gigoló es Elysian. Después de haber leído el texto completo, la chica está interesada en de dónde obtuvo Maxion un conocimiento tan profundo. ¿Cómo sabe todo esto? Ella arroja el trozo de papel al fuego, pensando que, por ejemplo, nunca antes se había interesado por las mujeres, o tal vez él era gay. Pero si fuera así, esperaría hasta que él mismo lo admitiera. Después de todo, eran amigos íntimos y él podría contárselo con calma. La chica se calienta junto al fuego, preguntándose si podrá encontrar un amante. Todavía se pregunta cómo se le pudo ocurrir semejante idea a Layard y si realmente no le importa que ella pueda tener un amante. El tiempo pasó. Edward se dio cuenta de que Luis tampoco había venido hoy. No entendía por qué hacía todo esto si ella no iba a venir. Se cruzó de brazos, completamente desconcertado por la actitud frívola de Luis. Pensó en el hecho de que había oído hablar de la condesa Cloet por primera vez hacía 3 años. Le llegó el rumor de que el conde Layard se había casado con ella, y que se había casado con ella entonces. La condesa era muy hermosa, pero nadie sabía de qué familia era, ya que nunca la habían visto antes. La chica cogió un poco de pasta de la mesa y empezó a comérsela, aunque era bastante ridículo y no se ajustaba en absoluto a las normas de la alta sociedad, porque enseguida empezaron a circular rumores sobre su comportamiento poco aristocrático. Y entonces Edward se dio cuenta de que no era de origen noble y que era una persona muy interesante para los círculos sociales. La comida del banquete era solo decoración. La gente estaba asombrada por la total falta de modales. Pero a Edward le pareció gracioso. Incluso se interesó, pensando que esa chica no era como las demás, que era única a su manera. Sin embargo, su interés desapareció rápidamente cuando la vio permanecer constantemente en las sombras y huir a algún lugar. No solo no encaja en los círculos sociales, sino que además es bastante aburrida. Han pasado tantos años que Edward ya se ha olvidado de ella, y ahora no puede creer lo que le espera en el motel. Piensa que la vida es algo curioso. El hombre se puso una máscara y pensó en lo que haría si ella no venía hoy. Pero entonces una chica de pelo brillante se le acercó y le preguntó a su excelencia si debía servirle más té. Y él accedió. La chica se quedó mirando su inusual máscara, pensando para sí misma que parecía que a él le gustaban mucho los juegos extraños e inusuales. Y el chico se dio cuenta de que, a juzgar por su expresión facial, pronto aparecerían nuevos rumores sobre él. Siempre circulaban muchos rumores diferentes sobre Edward. Él nunca se vio envuelto en escándalos amorosos, pero la sociedad se estremeció al saber que había regresado con vida del bosque de la muerte. Se decía que practicaba magia negra, y también había rumores de que le tenía miedo a las mujeres, y que tenía preferencias extrañas en la cama. Siempre fue respetado, pero había rumores extraños. Esta vez el tipo se puso una máscara y se quedó en el motel durante varios días, así que entiende que pronto habrá varios rumores sobre él. Pero esto solo es ventajoso para él, porque distraerá a los asociados cercanos del emperador. El tipo sonrió.
dándose cuenta de que permanecerá en el negro. De repente, oyen pasos y, junto con la pelirroja, se dan cuenta de que alguien ha llegado. El hombre reconoce a la chica como la misma condesa a la que había estado esperando durante tanto tiempo. La chica lo saluda y le dice que le habían comentado que el mejor gigoló del país estaría allí. La chica pelirroja se sorprendió mucho, y el chico le dijo que todo estaba bien, y la dejó seguir con lo suyo. Decidió hacer una pequeña broma e intentar cambiar su voz. Edward se levantó de la cama y le preguntó a la muchacha si era la condesa Cloet, añadiendo a esto la pregunta de qué la había traído hasta él, si había descubierto a su marido siéndole infiel, o tal vez las noches con él se habían vuelto aburridas para ella, y agregó que si había adivinado correctamente, entonces había venido al lugar correcto. Louise se quedó muy sorprendida por esto. Incluso se sonrojó un poco de vergüenza, y cuando recobró un poco la compostura, dijo que solo quería tener un amante. Y el chico dijo que era bastante extraño que ella no estuviera interesada en su cuerpo, y preguntó qué beneficio obtenía él personalmente de esa oferta. Y Louise dijo que viviría tan bien que no tendría que recibir a otros huéspedes. Pero Edward dijo que eso no era suficiente. Se acercó a la condesa, y ella lo miró y comenzó a pensar que le resultaba familiar. Le ofreció al muchacho todo lo que quisiera. Él sonrió y dijo que aceptaba su oferta, y después se quitó la máscara, por lo que Louise se dio cuenta de que era el archiduque, lo que la sorprendió muchísimo. La chica se disculpó por haber sido grosera. Se dio cuenta de que Maxion la había traído allí a propósito. Simplemente no podía creerlo. ¿De verdad habían planeado todo esto desde el principio? Louise estaba a punto de marcharse, pero el archiduque la detuvo, diciéndole que no debía irse porque la parte más interesante estaba a punto de comenzar y no podía perdérsela. El tipo se pegó a Louise por detrás, y ella le dijo que pronto no se divertiría tanto y que ahora estaría increíblemente aburrido. Pero él se pegó más a ella y le susurró al oído que ni siquiera creía que a una dama le gustara frecuentar burdeles. Pero Louise lo niega, diciendo que está allí por una sola razón: encontrar un amante. Y entonces Edward dijo comprensivamente, diciendo que la entendía muy bien, sonrió y dijo que se convertiría en amante de la condesa Louise de Cloet. Y luego le preguntó qué pensaba ella al respecto. La chica declaró que no había venido a bromear. Edward respondió que él tampoco había venido para eso. Después de lo cual, Louise y Edward se miraron fijamente durante un rato. Louise incluso se sonrojó por la cercanía de la mirada. Finalmente, Louise tomó una decisión. Le tendió la mano al muchacho y lo invitó a ser su amante, y él sonrió, diciendo que era una excelente decisión de la condesa. Le tomó la mano y la besó, diciéndole que mientras fuera su amante, haría todo por ella. Pasó el tiempo. Louise incluso logró salir a caminar, pero aún no puede calmarse y no entiende por qué hizo lo que hizo. ¿Por qué le ofreció el papel de amante a Edward? Ahora tiene una sensación muy extraña. Ella entiende que el propio Layard le aconsejó que lo hiciera, pero aún así, no puede quitarse de la cabeza la sensación de que está haciendo algo mal. Todavía siente que está haciendo trampa. Louise incluso se sonrojó al pensar en ello. De repente, ella cruzó la mirada con Layard y se dio cuenta de que él seguía despierto. El hombre dijo que era una noche estupenda y que la luna estaba preciosa. Sonrió a su esposa y levantó su copa, invitándola a beber con él. Louise mira al chico, piensa en cómo una vez se enamoró de su sonrisa y en cómo Layard le salvó la vida. Pero ¿por qué no se puede retroceder en el tiempo? Pero sus pensamientos son interrumpidos por Layard, quien le pregunta por qué Louise no le responde. Louise se volvió hacia Layard. Estaba a punto de contarle sobre su amante, pero entonces recordó sus recientes palabras, que si se entrometía en su vida personal, se divorciarían. Así que decidió no decir nada para que el hombre lo olvidara, porque solo quería dar un paseo por la finca. Y el chico sonrió y dijo que era una gran idea, y le pidió a la chica que tuviera cuidado porque ya estaba oscuro, y Louise estuvo de acuerdo con él. Ella espera que esto sea mejor para todos, así que le desea buenas noches al hombre, y él
Sonriendo, le desea lo mismo a su esposa. Llegó la mañana. La joven se acercó a su amante y le entregó el contrato. Él preguntó para qué era, mirando las páginas. Luis, sin embargo, dijo que no sabía para qué necesitaba un amante ni qué debía hacer con él, y por eso consideró necesario escribirlo todo con cuidado. Ella añade que, por ejemplo, no querría que se comportaran como un matrimonio, y el chico estuvo de acuerdo, añadiendo que si cambiaba de opinión, que se lo hiciera saber. Pero Luis está segura de que eso no sucederá. Edward dijo que la chica debería saber que normalmente todos los problemas entre amantes se resuelven no mediante contratos, sino mediante negociaciones. Pero Luis lo niega todo, diciendo que no son amantes. Y entonces Edward pregunta sarcásticamente quiénes son. Luis explica que los amantes son personas desvergonzadas que engañan a sus parejas, pero creen erróneamente que son amantes ideales. El chico estuvo de acuerdo con estas palabras y le preguntó a Luis si ella sabía esto cuando le propuso matrimonio. La chica responde que lo sabía todo, pero que no son amantes de verdad, y añade que ella también firmó un contrato con su marido. El tipo dijo que no sabía que los contratos fueran tan populares hoy en día, pero también añadió que, en cualquier caso, claramente sería más útil que algún gigoló. El tipo sonrió, se pasó la mano por el pelo y dijo que no era solo un amante, sino el hombre más famoso de la capital, Edward von Lindemann. A Luis no le gustó esa fanfarronería y le preguntó por qué estaba tan interesado en ella, a lo que él respondió sin rodeos que simplemente le gustaba divertirse. Además, tenía suficiente dinero, era heredero y ya estaba cansado de la atención femenina. Edward añadió además que la condesa podía hablar abiertamente de sus deseos, porque él resultaría ser una pieza clave en su juego, y la chica estuvo de acuerdo. El hombre añadió que si Luis quería pensarlo, lo entendía, le daría tiempo, y, mientras tanto, leería los papeles que ella le trajera. Edward se interesó inmediatamente por saber qué tipo de documentos eran. Todos eran casi iguales. La diferencia radicaba solo en unos pocos puntos. Edward se fijó en una cláusula que decía que si le gustaba a otra persona, la relación terminaría. Esto le hizo reflexionar. Comentó que no creía que la chica estuviera buscando el amor, ya que esa frase se repetía con frecuencia, y ella le dijo que en realidad no lo quería. Luis dijo la verdad, que su propio marido le había aconsejado que buscara un amante, y Edward dijo que lo entendía, pensando para sí mismo que la condesa Cloet era una mujer muy fuerte, y preguntándole si había otras razones. La condesa dijo que le gustaría que su marido comprendiera sus sentimientos, tras lo cual, Eduardo volvió a preguntarle si quería que el conde se pusiera en su lugar, y ella respondió que sí. Apretó con fuerza sus palmas femeninas y dijo, como decía su madre, que uno no solo debe desear la victoria, sino también luchar con valentía, y dijo que realmente esperaba que el conde la ayudara en esta batalla. Y el hombre sonrió. El tipo dice que esta semana habrá un banquete en la familia Elliot, y Liliana de Elliot es una estrella en ascenso en los círculos sociales, y recientemente se convirtió en la nueva amante del conde, y pregunta si la chica acepta comenzar la primera pelea. Y ella dice que sí con mucha seguridad. Edward sugiere entonces empezar poco a poco. Le extiende la mano a Luis y le pregunta si no deberían enamorarse el uno del otro. Edward, sonriendo, le preguntó de repente a la señorita Luis si no se suponía que debían enamorarse. En ese instante, una atmósfera inesperadamente densa se cernió sobre el ambiente, como si estuvieran en una escena romántica. Luisa, imperturbable, rechazó la propuesta de Eduardo. Dijo, «Por supuesto que no», ya que no tenía intención de enamorarse del archiduque. Su respuesta fue clara y decisiva, sin rastro de vacilación. Luis, sin ceder en su empeño, decidió averiguar por qué Edward la llamaba con tanta calma por su nombre de pila. Edward, molesto, no pudo ocultar su emoción. Su rostro delató la decepción ante la respuesta tajante de Luis. Luis le pidió a Edward que dejara de burlarse de ella. Aunque el chico estuviera persiguiendo sus propios intereses, Luis se lo tomó muy en serio. Edward se disculpó y explicó que se refería a que tendrían que jugar a un juego de rol sobre una pareja enamorada en el pasillo.
Louise, perpleja e insegura, no sabía qué hacer en esa situación. Temía que los demás pensaran que estaba realmente enamorada. Edward, intentando calmar la tensa situación, sugirió que pensaran en algo y le preguntó a Louise si tenía alguna idea. Louise, al percibir la mirada de Edward, se inclinó y le susurró una idea que había visto en algunas novelas. Él la escuchó atentamente, y su mirada reflejaba su interés y su disposición a hacerla realidad. Edward, al oír la idea de Louise, se mostró confiado en que sería más que suficiente. A pesar de su confianza, Louise aún dudaba del éxito que tendría su juego. Él rió y dijo que la señorita Louise era más rápida de lo que pensaba. Le preguntó si siempre era tan activa. Louise frunció el ceño y Edward se disculpó rápidamente por sus palabras. Luego sonrió y dijo que no estaría de más practicar un par de veces frente al espejo. Louise asintió, avergonzada y con sentimientos encontrados. Se levantó de la silla, se despidió rápidamente y salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró, Edward se apoyó en su brazo y sonrió, comentando que Louise era una chica divertida. En su voz se percibía un dejo de respeto por su carácter e imprevisibilidad. De repente, alguien llamó a la puerta. Edward les hizo señas para que entraran y la puerta se abrió. Maxion entró. Edward saludó cortésmente a Maxion y le dijo que estaba a punto de hacerle un par de preguntas. Maxion, dispuesto a responder, esperaba más. Sin embargo, Edward descartó la idea y le sugirió que primero explicara el motivo de su visita. Maxion informó que se había detectado movimiento por parte del emperador y que probablemente se estaban preparando para una competición de esgrima. Edward, desconcertado por esta información, volvió a preguntar, intentando comprender lo que sucedía. Maxion añadió que su maestro había afirmado que sin duda invitaría a Edward, quien tuvo un buen desempeño la última vez. Maxion cree que esto es simplemente un pretexto para evaluar las habilidades de Edward. Edward suspiró profundamente. Dijo que acababan de regresar de Perils y que ni siquiera había descansado. Edward creía que las intenciones del emperador eran obvias, pero probablemente pretendía obligarlo a abandonar la capital o hacerle daño. Edward dijo que estaba muy cansado y que ya era hora de matarlo, pero creía que no sería fácil. Maxion explicó que caballeros de familias nobles acudieron en masa de todo el imperio, y corría el rumor de que el ganador sería quien lograra sobrevivir a la batalla. Al oír esto, Edward se alarmó y decidió no asistir al evento. Pero entonces, Maxion añadió que el ganador recibiría la espada de Lencia. Esto intrigó a Edward. Le preguntó a Maxion de qué estaba hablando, si realmente se trataba de la misma espada Lencia, de las leyendas y los cuentos de hadas. Maxion dijo que sí, porque el emperador iba a entregárselo personalmente al ganador, lo que hacía que el evento fuera aún más atractivo. Edward sonrió y dijo que su hermanastro había perdido la cabeza, y que ahora simplemente estaba regalando los tesoros imperiales. Maxion le sugirió a Edward que se preparara para un entrenamiento especial. Edward aceptó, ya que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo el tesoro caía en malas manos. Edward dudaba que encontrara un maestro adecuado en la capital. Creía que Maxion no tenía la suficiente habilidad. El muchacho respondió que había un hombre mejor en la capital. Edward se mostró muy sorprendido, pero entonces Maxion añadió que él nunca había logrado derrotar a ese hombre. Edward cree que Maxion alcanzó su posición únicamente gracias a su propio esfuerzo. Pero si este hombre es más fuerte que Maxion, sería estupendo atraerlo a su bando, ya que Edward aún podría necesitar a alguien así. Edward dijo que le alegraba oír eso y pidió que se los presentaran después del banquete. Maxion hizo una reverencia respetuosa y le aseguró que con mucho gusto se los presentaría. Luego se dirigió a la salida, preparándose para abandonar la sala. Sin embargo, al recordar a Louise, Edward detuvo a Maxion. Le preguntó si la señorita Louise tenía alguna preferencia inusual. Edward le contó a Maxine que la señorita Louise le había dicho hoy que jamás se enamoraría. Maxine consideró que esa era una respuesta perfectamente adecuada a los acontecimientos. Sin embargo, Edward expresó su sorpresa,
pues le pareció extraño tal comportamiento. Le sorprendió encontrarse con una chica dispuesta a negarse categóricamente. Maxion miró a Edward con cierta sorpresa y le deseó en silencio a Louise lo mejor con él. Louise viaja en un carruaje con su esposo, Layard. En ese momento se respira cierta incomodidad en el ambiente. Tras visitar la finca del archiduque con Layard, Louise empezó a sentirse aún más inquieta. Layard le preguntó por qué parecía tan cabizbaja y si le ocurría algo. Louise creía que, a juzgar por su comportamiento, él no tenía ni idea de que ella había visto a su Alteza. Layard le recordó a Louise que habían llegado a la finca de Heliod. Esta palabra la devolvió a la realidad, y se dispuso con determinación a bajar del carruaje. Layard y Louise entraron a la mansión de la familia Heliod del Brazo. Una joven pelirroja los saludó sonriendo. Les dijo que estaba muy contenta de que él hubiera aceptado su invitación. Layard le preguntó a la chica por qué estaba tan seria. Ella sonrió y dijo que, mientras preparaba el banquete, no dejaba de pensar en Layard. Tras una breve pausa, añadió que estaba muy contenta de verlo. En ese momento, Layard se dio la vuelta y se dirigió a Louise, diciéndole que iría a saludar a sus amigos. Después, Layard añadió que si Louise se cansaba, podía irse a casa. El chico sonrió y tomó del brazo a la chica pelirroja. Louise miró a su marido con expresión cabizbaja y dijo que iba a disfrutar del banquete de hoy. Layard se sorprendió por sus palabras, pero le deseó buenas noches a su esposa, tras lo cual se marchó con la chica pelirroja. En ese momento, Louise oyó a alguien entre la multitud hablando de ella. Decían que les sorprendía que Louise hubiera venido. No podían imaginar cómo había podido asistir al banquete de la amante de su marido. La gente piensa que Madame Cloet no tiene autoestima en absoluto y se pregunta cómo es posible que siga viviendo. Louise decidió que aquel banquete de la familia Heliod sería su primera batalla, y que aquello era solo el principio. En ese momento, Edward se acercó a ella. El hombre, sonriendo, le informó a Louise que su esposo había huido rápidamente. Luego le ofreció una copa de vino y se la entregó. Louise aceptó el vaso y dio un pequeño sorbo. Edward le preguntó si había estado practicando. Ella respondió que lo había intentado. Edward sonrió y sugirió que pusieran el plan en marcha. Louise seguía dudando de que lo consiguieran. Edward le pidió a Louise que no se preocupara, ya que ella estaba con él, y dijo que había llegado el momento. Louise se preparó. La niña comenzó a aflojar gradualmente la mano con la que sostenía el vaso. Cuando éste se le escapó por completo, cayó y se rompió. Y Louise gritó. Edward se acercó a ella, le tomó la mano, la abrazó y le preguntó si estaba bien. Esta escena dejó a Layard desconcertado. El hombre mira a Louise con ojos cariñosos y le pregunta si está bien. Ella le sigue el juego y lo mira así, llamándolo su excelencia. Edward dijo que, por suerte, la chica no había resultado herida y le sugirió que se marchara de allí porque era peligroso. Y Louise le agradeció al caballero que se hubiera preocupado por ella. Louise le pregunta en voz baja al chico si está exagerando. Y él le pide que no se preocupe, porque lo está haciendo muy bien y cree que todos lo creen. Le pregunta si siente que ahora mismo todos los están mirando y elaborando teorías y chismes. El chico susurró que todas las miradas estaban puestas en ellos dos, y que por lo tanto debían prepararse. Miró a la chica y le preguntó si estaba lista, y ella asintió con firmeza y decisión. El chico continuó con su actuación, se inclinó frente a la chica, besó su mano femenina e invitó a su amada al primer baile. Esto provoca una tormenta de emociones entre los invitados. Incluso el propio Layard y su amante vieron esta escena. A espaldas de Louise y Edward, comenzaron a circular diversos rumores sobre ellos. Louise sonrió y aceptó la propuesta de Edward. Decidió bailar el primer baile con él. Y todos siguieron mirándolos. Layard no estaba muy contento con esto. También había oído rumores de que esos dos habían pasado mucho tiempo juntos en el último banquete, y esto incluso lo enfureció un poco, pero intentó mantener la calma. Se les dice a los invitados que es muy emocionante, y que ni siquiera podían imaginar que presenciarían una escena tan intrigante.
Louise está muy interesada en los rumores que circularán sobre ellos pasado mañana. Baila con Edward, mientras que no muy lejos de ellos, Layard baila con su amante. Y Louise se vuelve hacia el chico y le dice que se siente como una especie de bufón. Y el chico dice en voz baja que la chica debería disfrutar del momento. Porque, ¿cuándo más tendrá la oportunidad de bailar delante de semejante multitud? Y ella solo notó que Edward no está nada emocionado. Y él explicó que, como ya había dicho, simplemente le gusta retosar. El chico dice que necesitan entretener adecuadamente al público, porque todos entienden por qué el primer baile es con esa música. Y Louise pregunta para qué es. Y luego Edward enfatiza el punto de que ella es muy cercana a él, al igual que todos los que bailan son cercanos. Louise apartó la mirada, y al observar a otras personas bailando, notó una cierta atmósfera que reinaba entre todos. Edward notó que Louise le devolvió la mirada, y le pidió que no mirara a las otras parejas, y que lo mirara directamente a los ojos, ya que de lo contrario parecería que la chica que necesitaba ayuda era menos sincera que su salvador. El chico le aprieta la cintura con más fuerza. Le toca las manos suavemente, lo que hace que Louise se sonroje aún más. Pero dice que entiende todo lo que Edward dijo antes. Se siente aún más avergonzada por el hecho de que el chico esté tan cerca que pueda sentir su aliento. Louise se sonrojó aún más. Admitió que todavía no se sentía cómoda con Edward, y que le resultaba difícil mirarlo directamente a los ojos durante tanto tiempo. Y luego le preguntó si él se sentía incómodo con ella. Edward responde que él también se siente incómodo. Y entonces Louise comenta que actúa con mucha seguridad cuando la mira directamente a los ojos. Y el chico dice que eso no significa que se sienta cómodo, y añade que hay muchas razones para sentirse incómodo. Edward le preguntó a la chica si quería que le contara algo gracioso que pudiera resultarle divertido. Louise aceptó y se enteró por el chico de que el conde había reaccionado de forma muy extraña a todo aquello, que no dejaba de mirarlos, y que era lógico que Edward no se sintiera del todo cómodo con eso. La chica se preguntaba si Layard estaba celoso de ella. Esto la sorprendió mucho, ya que él mismo le había ofrecido la aventura de tener un amante. La música se detuvo, pero Edward le pidió a la chica que siguiera bailando, porque así es como debe ser. Bailar hasta el final. Pasó el tiempo. Cayó la noche. La amante de Layard le pidió que esperara, pero él avanzó rápidamente, sin prestarle atención. Solo pensaba en su esposa y en el archiduque. No comprendía qué le había hecho el archiduque a Luisa, pero le preocupaba profundamente. Inmediatamente después del baile, la señora se dirigió a Layard y le pidió que confirmara que la música había sido realmente magnífica. Y él se rió, diciendo que así era, pero de repente vio la silueta de su esposa con Eduardo. Vio a la muchacha sonriendo al archiduque, y la primera pregunta que le vino a la mente fue: ¿a dónde se había ido Luisa con ese idiota? Layard piensa que el archiduque le hizo algo a su esposa, porque ella no es de las que se comportan así. Está muy preocupado y va a verla. No le presta atención a su amante ahora y levanta la vista, viendo siluetas familiares allí. Layard se percató de cómo Edward abrazaba a su esposa y la besaba en la frente, pero esto lo impactó profundamente. Estaba muy enojado con el archiduque y apenas podía contener sus emociones. Liliana se volvió hacia Layard y le preguntó qué le pasaba, y él le dijo que ya no podía soportarlo más porque estaba deseando pasar la noche con ella. Después de eso, besa a la chica con ternura, pero él aparta la mirada y mira a Luisa, que está de pie cerca con el archiduque, y se muestra interesada en lo que piensa su esposa. Edward se vuelve hacia la condesa y le dice que si mira desde abajo, parecerá que están muy cerca, y la chica se sonroja aún más, pensando que era cierto. Ella percibe el aroma a rosas que emana de Edward, y se pregunta si podría tratarse del olor de aceites de alta calidad. Pero sea como fuere, es un aroma que le resulta muy familiar. Ella recuerda que en Perils todos los olores eran terribles, y luego pensó en el hecho de que estaba pensando en cosas equivocadas. Levanta la cabeza hacia el chico y le pregunta cómo reaccionó Layard, y si cambiará su actitud hacia ella. Edward apartó la mirada de la chica y dijo que, a juzgar por la expresión del rostro del chico, todo había salido según lo planeado. Después,
El hombre miró a Layard, que besaba a su amante, y se dio cuenta de que no lo entendía en absoluto. ¿Acaso se comportaba así delante de su esposa a propósito? Edward no podía creer que Madame Louise contara con un hombre como él.